con ataques incendiarios que destruyeron una escuela y una capilla en Victoria, el presidente Gabriel Boric arribó esta mañana a la región de la Araucanía. Reconoció que en la macrozona sur han habido actos de carácter terrorista y afirmó que los atacantes son unos cobardes que serán perseguidos con todo el peso de la ley. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de la Araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe a las personas de la Araucanía van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Reuniones transversales se desarrollaron esta mañana para manifestar la preocupación ante la crisis de seguridad que vive el país. Crimen organizado, encerronas, violencia en los colegios y homicidio fueron parte de las temáticas. Pero también muy preocupados por la situación de seguridad que vive Chile. Hoy vivimos la peor crisis de seguridad de nuestra historia. Parlamentarios de la bancada del Partido de la Gente denunciaron ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI una presunta adulteración de actas y reglamentos del comité con el fin de aplicarles sanciones y expulsiones. Estamos haciendo las consultas con los distintos abogados asesores, llamamos a la Policía de Investigaciones, sobre todo a la Brigada de Delitos Económicos, para exponer el caso. Llevar a la conclusión de que la expulsión del diputado Pulgar de la bancada no fue correcta. Tras el nombramiento de la ex convencional y ex candidata presidencial Beatriz Sánchez como embajadora en México, la oposición acusa amiguismo y critican lo que consideran un premio de consuelo por parte del gobierno. Beatriz se salta la fila, le dan un premio de consuelo y entra a uno de los países más importantes de América a representarnos a todos, a representar a Chile. Y hoy día, cada día llena más el gobierno de amigos y lleno de premios de consuelo. Expertos proyectan una inflación de 0,4% en noviembre y esperan que así continúe perdiendo ritmo el crecimiento. Algunos incluso estiman que la baja de tasa de política monetaria se debería concretar en las próximas semanas. El Banco Central, dado lo difícil que ha sido contra la inflación, va a querer estar muy seguro, digamos, de que la inflación está subiendo para empezar el ciclo de baja. Chile participa en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se lleva a cabo en Egipto, la COP27. En la instancia se enfocarán en la discusión sobre las pérdidas y daños que ha ocasionado la crisis climática en el mundo. Cuando tenemos olas de calor, las personas no pueden trabajar al aire libre y esas observaciones que tenemos de nuestro presente y nuestro pasado cercano lo proyectamos hacia el futuro. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición central de Noticias Aquí y Ahora. Esta es una transmisión que llega a todo Chile a través de Radio Corporación 97.1 FM en Santiago, también a través de Inicia Radio 96.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Estamos en la televisión abierta en la capital, en el canal 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y también en la televisión abierta en Punta Arenas, en el 38.29 en la capital de la región de Magallanes y en todo Chile a través del cable operador de BTR en el número 670. Estamos agradecidos que usted nos pueda acompañar con las principales noticias del país, con esta visita que hace el presidente de la República, Gabriel Boric, hasta la región de la Araucanía. Pero nosotros le recordamos que tenemos nuestras líneas de comunicación disponibles, el más 569 8721 4575, más 569 8721 4575 en nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros, y también el hashtag Aquí y Ahora para comentar lo que está ocurriendo en materia económica, en materia política. La crisis del Partido de la Gente se judicializa. Hay una denuncia por una presunta adulteración de las actas de los reglamentos que habrían servido para sancionar a los diputados que votaron por Vlado Mirosevic el lunes pasado. Una situación que tiene bastante complicada a la tienda del Partido de la Gente. Es parte de los temas que vamos a comenzar a revisar de inmediato en las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora.
las noticias que de verdad importan. Llegó el mandatario Gabriel Boric hasta la región de la Araucanía. En la antesala se produjeron ataques a una escuela, a una capilla histórica, bonita, tradicional, en una zona de la región. Al ladito, ahí en la región del Biobío, que también es parte de la denominada macrozona sur, ha habido también barricadas a la línea del tren, ataques en Santa Bárbara. El presidente acompañado de francos tiradores en los edificios de la Araucanía. O sea, el despliegue de seguridad para que vaya Boric hasta allá no es menor. Rodrigo Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Oscar, muy buenas tardes. En medio de estos atentados se incendiaron una escuela histórica Capilla en Victoria. El presidente Boric hoy día hizo una serie de promesas, de anuncios respecto de la región de la Araucanía. El mandatario se reunió además con el gobernador regional Luciano Rivas, quien le pidió que reconociera que en la Araucanía había terrorismo y que también se reuniera con las víctimas, y además le pidió tramitar la ley de protección a las víctimas. Parlamentarios de la zona valoraron la visita del mandatario, pero cuestionan el encapsulamiento de su llegada. Palos porque bogas y palos porque no bogas, Rodrigo Cepeda. Efectivamente, Oscar, hay que comentar justamente, vamos en orden. Fue a las 7:46 de la mañana de este jueves que el presidente Gabriel Boric descendió del avión de la Fuerza Aérea en el aeropuerto Araucanía de Freire. La llegada del mandatario se da en el contexto de diversos cortes de rutas, justamente en la Ruta 5 Sur, además de la quema de una escuela rural en Curacautín pasada a las 4 de la mañana, a lo cual se sumó en un par de horas después una quema de una capilla histórica en la comuna de Victoria, justamente allá en la región de la Araucanía. Fue en este mismo contexto que esta histórica capilla, ubicada en el sector de Selva Oscura, Villa Cautín, correspondía a una de las pocas que quedaban allá en el sector. Esta capilla tenía un revestimiento con tejuelas de madera, las cuales habrían cooperado que se propagara de forma más rápida también el fuego, y además se registraron disparos en las cercanías de este lugar. Por lo tanto, los voluntarios de bomberos también se vieron impedidos de poder llegar a tiempo para combatir el incendio registrado entonces en esta histórica capilla en la comuna de Victoria, previo a la llegada de Gabriel Boric allá a la región de la Araucanía. Habló el mandatario hace minutos nada más. Hablaba el presidente Gabriel Boric, quien reconoció justamente que allá en la zona, en la macrozona sur principalmente, se han registrado ataques de carácter terrorista, y trató también a los atacantes, a los autores de todos estos atentados, como unos cobardes. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de la Araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe a las personas de la Araucanía van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley y le vamos a ganar a la violencia, porque la gran mayoría de quienes habitan en la Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz, y con ellos vamos a dialogar. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Se refiere de esa forma entonces el presidente a los ataques con los que lo habían estado esperando prácticamente distintas entidades allá en la región de la Araucanía. Recordemos también que su visita había sido bastante demandada por parte de varias autoridades, entre ellas, por ejemplo, diputados por la región de la Araucanía. Hubo uno en particular que se refirió a la llegada del presidente Gabriel Boric allá a la región de la Araucanía y justamente a todos estos atentados que se registraron en la previa a su llegada. Hablamos del diputado de Republicanos, Mauricio Ojeda, quien dijo que es bueno que el presidente conozca in situ todas estas víctimas de los atentados allá en la macrozona sur. Cortes de ruta, atentados incendiarios son la cuota de realidad que recibe el presidente de la República en la Araucanía. Ya no queda nada de aquel equipo que de cierta manera romantizaba la violencia. Hoy va a conocer efectivamente a las verdaderas víctimas de esta situación que se vive en la macrozona sur y específicamente en la región de la Araucanía. Ya no queda nada de aquel diputado que visitaba Temucuicui. Hoy es el presidente de todos los chilenos, y qué bueno que vaya a enterarse in situ, después de 8 meses de gobierno, de lo que pasa realmente. Un alto despliegue de carabineros y una alta gama de seguridad se le aplicó al presidente Gabriel Boric. También cortes de rutas en torno a lo que significa esta llegada de el mandatario allá a la región de la Araucanía. La primera visita que realiza en su calidad de presidente. Fue cuestionada esta medida de seguridad por el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, representante de la región de la Araucanía, quien en conversación con Aquí y Ahora cuestionó y acusó un encapsulamiento por parte del presidente, de quien incluso se habla que va a dormir en un regimiento durante esta noche.
Es bueno que el presidente Boric al fin, después de 8 meses, vaya a iniciar su gobierno, porque en la Araucanía tampoco se ha iniciado, en la Araucanía. ¿Cuál es lo malo? Para que él constate que para ir a la Araucanía tiene que ir encapsulado, con 100 carabineros resguardándolo, cerrando perímetros de alrededor de 200 metros alrededor donde él va a estar, no teniendo contacto con la ciudadanía más que con aquellos que él quiere estar. Y eso es preocupante porque le quita espontaneidad. Una de las primeras actividades que realizó el presidente Gabriel Boric allá en su visita a la región de la Araucanía fue reunirse justamente con el gobernador de esta zona, Luciano Rivas, quien entregó detalles tras esta reunión y el encuentro que sostuvo con el mandatario. Dijo que le entregó por tercera vez la ley de reparación a víctimas, la propuesta de esta ley que está pegada en el Congreso, según dice él, y que enfatiza también en la necesidad de que el presidente Gabriel Boric promulgue rápidamente este proyecto de ley. Escuchó los planteamientos de primera fuente de lo que está ocurriendo acá en la región. Tuvimos la posibilidad de por tercera vez entregarle nuevamente la ley de reparación de víctimas. El presidente tiene toda la información en la mano. Es importante que el presidente pueda avanzar en promulgar esta ley. Es absolutamente necesario reparar a las víctimas de violencia en la Araucanía, así como es necesario restablecer el orden y la seguridad y lograr mecanismos para que esta región se pueda desarrollar en paz. Varios anuncios en materia de seguridad abordó el presidente durante su punto de prensa. Los que anunció fueron parte, por ejemplo, aseguró que se iba a recuperar la zona de Capitán Pastén, una zona que ha sido adjudicada por bastantes grupos de violencia. Se ha registrado demasiada delincuencia ahí. También en materia de seguridad, el mandatario planteó la implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado allá en la región de la Araucanía, que concentra 1/4 de presupuesto que estamos destinando a nivel nacional, según dijo el presidente. También dijo que se van a priorizar 3 tipos de delitos: en materia de robo de madera, en fiscalización de armas y, muy importante, en seguridad agroalimentaria. Son parte de los anuncios que ha hecho esta mañana el presidente Gabriel Boric allá en su primera visita como mandatario a la región de la Araucanía, Óscar. Capitán Pastene, hablemos de Capitán Pastene un poquitito. Capitán Pastene fue conocida como la Italia de Chile por su tipo de construcción, porque es una zona muy bonita. Sin embargo, durante el último tiempo, Capitán Pastene se ha convertido en una suerte de tierra de nadie, en un Far West, donde las balas vuelan de lado y lado y nadie sabe qué es lo que ocurre allí. Lo que antes era una colonia italiana, hoy es un pueblo gris atemorizado por la violencia. Eso es lo que está ocurriendo ahí en Capitán Pastene. Por eso que el presidente en su intervención no habla de Temuco en particular. No ocurre lo mismo en otras zonas típicas de la región de la Araucanía, que son parte de las zonas turísticas más importantes de Chile, como Pucó, en Villarrica, donde hay resguardo policial, donde la actividad turística se desarrolla con absoluta normalidad y tranquilidad, donde no se escuchan atentados terroristas. Sin embargo, en Capitán Pastene, los hechos, ataques incendiarios, la quema de recintos de centros de eventos, la presencia de estas armas y la situación de controlar desde el punto de vista policial obligan hoy día al mandatario a asumir que ahí en Capitán Pastene hay una situación que es particularmente relevante. Fue la ministra de Defensa hace algún tiempo, también en estas visitas que se ha hecho por parte del gobierno, Maya Fernández llegó hasta ciertos puntos y habían zonas donde se puede transitar en el auto del gobierno, pero hubo zonas donde hubo que ocupar carros blindados para trasladar a la ministra de Defensa Nacional, la ministra que tiene la responsabilidad jerárquica sobre las Fuerzas Armadas. El tema es que hoy día, con este amplio despliegue de seguridad, que uno no alcanza a percibirlo como ciudadano común y corriente, ¿no? Pero cuando vemos el amplio despliegue de seguridad que hoy día ha acompañado al presidente de la República, Gabriel Boric, en esta zona del país, uno efectivamente da cuenta de que allí hay una situación que no ha sido tan evidente desde el punto de vista de las acciones. Si el presidente tiene que ser resguardado de esta manera para desarrollar una visita a un territorio de la República, es porque efectivamente es una situación más grave de lo que nosotros pensamos. Claro, lo cierto es que, por ejemplo, allá en la zona de Capitán Pastene, las ramificaciones de la violencia han estado haciendo que cada vez más personas abandonen o piensen en dejar la zona por el temor que existe de ser víctimas de cualquier ataque. La mano de obra para ciertas faenas se comience a escasear, bien digo, por ejemplo, y también hay zonas que antes eran ejemplo de convivencia pacífica y con un promisorio futuro. También hoy están cruzadas por lo que es una desesperanza, un temor a ser víctimas de cualquier ataque que ya
prácticamente y lamentablemente, por cierto, ya estamos acostumbrados a conocer. Hay una cosa en la que todos podemos coincidir con el presidente de la República, Gabriel Boric. Quienes atacan escuelas, quienes atacan capillas, templos evangélicos, católicos en esa zona, y atacan y destruyen aquello que les sirve a toda la comunidad, no son más que cobardes. Aquí no hay reivindicación política ni ideológica que se justifique desde el punto de vista de las acciones terroristas que le terminan quemando la escuela a un niño. Y como efectivamente es el presidente Boric, aquellos que lo hacen se parecen más a los nazis, que quemaban libros, que quemaban establecimientos, que quemaban sinagogas judías en el marco del holocausto nazi de Adolfo Hitler. Muchas gracias. Y que los va a perseguir con todo el peso de la ley según. Vamos a ver. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Avanzamos en otras materias también relativas a la seguridad. Mariana Caroca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Han habido reuniones durante esta jornada con personeros políticos que han llegado hasta la Dirección General de Carabineros. Durante las últimas horas y los últimos días hemos conocido de situaciones violentas, muy violentas, muchos homicidios, la presencia de los carteles de las drogas que también están instalándose en el país. Es una situación que preocupa y de manera transversal se intentan dar algunas señales también. Sí, este es un consenso transversal en que el país pasa por la peor crisis de seguridad de la historia, frase que remarcó precisamente el diputado republicano Cristian Araya. Representantes también del partido sostuvieron una reunión por Zoom con el general director de Carabineros Ricardo Yáñez, para dar cuenta de esta preocupación. Una cita que se realizó a través de esta plataforma porque el general director de Carabineros se encuentra acompañando al presidente Gabriel Boric en la Araucanía. El diputado Cristian Araya manifestó que Carabineros puso toda la disposición y capacidad para recuperar la seguridad territorial, entre otras materias. Pero también muy preocupados por la situación de seguridad que vive Chile. Hoy vivimos la peor crisis de seguridad de nuestra historia y esto demanda un trabajo colaborativo de parte del Congreso, del Gobierno y nuestras policías. Y frente a eso hemos intercambiado preocupaciones de parte de la institución, como también preocupaciones que hemos recogido de la ciudadanía. Este jueves apuñalaron a un estudiante en las afueras del Instituto Nacional, lo que llevó a suspender las clases hasta el viernes. Durante la noche, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una querella y la solicitud de un fiscal regional especializado en este tema. Vamos a formalmente pedirle a la Fiscalía Nacional que sea un fiscal de la región metropolitana que se haga cargo del conjunto de las causas de investigación en torno a estos hechos de violencia para poder hacer una persecución penal eficaz, y como gobierno vamos a pedir a las policías constituir equipos de investigación preferente, fueron sus palabras. Frente también a esta preocupación precisamente en los establecimientos educacionales, se refirió el diputado José Carlos Mesa. Y ahora nos toca a nosotros, los diputados republicanos, ir a exigir al Ministerio Público la designación de un fiscal especial para perseguir a los delincuentes que operan al interior de los colegios y los establecimientos educacionales. No nos vamos a quedar así, no vamos a permitir que se siga vilipendiando la imagen pública de Carabineros, que son los que hacen su trabajo, y nadie diga nada respecto al Ministerio Público, que está completamente al debe. Hay también otras materias preocupantes, las encerronas, los homicidios. Se ha referido también a aquello la delegada presidencial Constanza Martínez, dio cuenta en materias también en cuanto a homicidios, precisando que no en todos los casos de homicidio opera el crimen organizado y que eso es importante definirlo porque hay estrategias diferentes para cada caso, y también anunció que se ha desarrollado el Consejo de Seguridad Pública que permita tener una mirada institucional frente a estas problemáticas. Fue consultada específicamente también al trabajo realizado y a las cifras de las encerronas. Fue también a lo que se refirió la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez.
El plan anti-encerronas ha tenido resultados al interior de nuestro país. Ha habido una disminución de los casos, pero sabemos que no basta con las cifras macro, sino que tenemos que hacernos cargo también de la sensación de inseguridad de las personas. Hacer un énfasis también en poder manifestar que ha habido un trabajo coordinado con Carabineros y con Policía de Investigaciones que nos ha permitido tener casi 700 detenidos, 200 desarmadurías también pudiendo ser verificadas y también 160 vehículos recuperados. La región metropolitana lidera con cerca de 10.000 encerronas y portonazos a la orden del día, en lo que se traduce en un 88% de todo el país. Junto a esto también los últimos hechos que se han registrado esta semana. 2 encerronas se produjeron anoche en Lampa y Quilicura. Uno de los delincuentes se subió a redes sociales exhibiendo un arma de fuego. Han habido 4 asesinatos en la comuna de La Florida esta semana. Anoche una persona de 27 años fue baleada en el Paso Los Cerezos, en el Paseo Los Naranjos, mientras caminaba en dirección a un local comercial. Y en La Pintana 2 sujetos fueron detenidos por trasladarse en un vehículo robado. Por otro lado, detuvieron también a una persona con drogas, armas y municiones que amenazó con balacera y masacre en un colegio de la misma comuna, Óscar. Bien, Mariana, hay una situación que no deja de ser llamativa. Esto del apuñalamiento a este estudiante en el Instituto Nacional, por ejemplo, es un hecho del que hemos tenido situación en el Instituto Nacional. En la quema del establecimiento, la presencia de jóvenes, personas, no sabemos, que han generado destrucción en el establecimiento. Lo mismo ocurre en el Internado Nacional Barros Arana, en otros colegios emblemáticos del país que hasta hace pocos años eran los emblemáticos, eran la cuna de los mejores puntajes nacionales. El Instituto Nacional era un colegio público que se destacaba por tener los mejores índices de acceso a la universidad, siendo un establecimiento público. El deterioro del Instituto Nacional es terrible, pero un apuñalamiento en el propio establecimiento es una cuestión novedosa, y es triste y es lamentable. Este haitiano que andaba paseando una persona que había sido asesinada, descuartizada al interior de un tambor en la comuna de San Ramón hace un par de días. Es una situación que da cuenta de que hay un fenómeno de aumento de la violencia en el país y de los hechos violentos. Dice Paz Ciudadana que los actos delictuales han bajado en número, pero que ha aumentado el nivel de violencia con el que se cometen estos hechos. Por lo tanto, aquí es importante brindar una señal a Carabineros y que ese Carabinero no tenga nunca más que salir arrancando o aceptar que los roben y no usan las armas de servicio, por ejemplo, como vimos en Santiago hace un par de días. Claro, ya ha sido también una de las principales determinaciones que se han vivido por parte del Congreso Nacional durante esta semana. Se ha solicitado también al Ejecutivo poner en urgencia los distintos proyectos de ley que han descansado durante los últimos meses respecto a mejorar la seguridad, y han sido también los alcaldes de distintas comunas los principales protagonistas que durante también los últimos días han manifestado su preocupación y su descontento respecto a las altas cifras de homicidios, de delincuencia también y balaceras que lamentablemente se han profundizado en estas comunas. Mariana Caroca, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Estas son algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. Quiebre en el PDG. Diputados sancionados denuncian presunta adulteración de instrumento privado ante la PDI. Y queman histórica capilla en Victoria previa a la llegada del presidente Boric a la Araucanía. Y en las expectativas económicas se moderan las proyecciones de inflación y se estima la fecha para el recorte de tasas. Estas son algunas de las noticias publicadas en aquiyahora.cl. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista. Aquí y ahora.
Lo hemos comentado, el Partido de la Gente vive una crisis, el partido más grande del país, el que más crece en número de afiliados, hoy día está atravesando una situación de crisis porque hubo un quiebre interno. Un diputado que quería ser presidente de la Cámara, que negociaba con los otros sectores políticos, pero no le había dicho a su partido que estaba negociando para él mismo. De eso lo acusan. De eso lo acusa, por ejemplo, el diputado Gaspar Rivas. Dice que el diputado Víctor Pino iba a las reuniones y se proponía a sí mismo como presidente de la Cámara, pero nunca lo habló con su propia bancada, y su bancada se enteró de esto cuando había que votar por él, y esto ha generado un quiebre tremendo, y ahora hay una denuncia adicional. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, auditores televidentes, por cierto. Ahora hay una acusación de que se habrían adulterado actas, reuniones, y que no habrían sido firmadas. En fin, tú nos cuentas la historia. Claro, efectivamente hay una denuncia por parte de los parlamentarios que fueron sancionados por no votar en bloque la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputados. Me refiero en específico a los diputados Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas, Karen Medina y Francisco Pulgar, quien fue el día de ayer expulsado por este motivo del comité parlamentario del PDG, situación que fue objeto de críticas, pero también de denuncias por parte de los parlamentarios ante la BRIDEC, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, porque estaba la denuncia de que había un supuesto alteración de instrumento privado, específicamente lo que tú mencionabas, Oscar, las actas, reglamentos, estatutos que establecían cuáles son los mecanismos para poder establecer la exoneración o también la expulsión derechamente de parte de los parlamentarios en este comité político. Uno de ellos, el parlamentario expulsado de la colectividad de la bancada, Francisco Pulgar, señaló y explicó en aquella hora cuál es el objeto o el motivo de esta denuncia que fue parte de la PDI. Aparecieron unas actas de las cuales la colega Medina desconoce, y hay otros anexos que tampoco son concordantes y contemporáneos, que se fueron adjuntando o suscribiendo a posteriori y que tampoco están firmados por nosotros. Estamos haciendo las consultas con los distintos abogados asesores, llamamos a la Policía de Investigaciones, sobre todo a la Brigada de Delitos Económicos, para exponer el caso. En el detalle, los parlamentarios creen que hubo una eventual adulteración de las actas para realizar modificaciones reglamentarias que respaldasen la expulsión de Pulgar, las que no habrían sido ratificadas porque suponen que fueron efectuadas recientemente. Señalar que Pulgar fue expulsado por 5 votos contra 3, y este reglamento en un principio establecía que debía ser votado favorablemente por la unanimidad de los miembros, situación que no ocurrió. Al respecto se refirió también aquí y ahora el diputado, que también está en evaluación, su permanencia señala en el partido y la bancada, Gaspar Rivas. Si se llegase a determinar que hay algún tipo de irregularidad, aun cuando no revirtiese las características de delito, creo que sí, que podría finalmente llevar a la conclusión de que la expulsión del diputado Pulgar de la bancada no fue correcta, y que en definitiva esta tiene que ser anulada. También consultamos, Oscar, a los integrantes de la directiva, uno de ellos del Partido de la Gente, específicamente al secretario general Emilio Peña, quien señaló que están muy preocupados de la situación, más allá de que existe una división, una diferencia administrativa en cuanto a lo que es la bancada y la directiva del partido. Sin embargo, están realmente preocupados y van a buscar la forma de poder establecer alguna solución a esta crisis que vive la colectividad. Y la verdad que estamos bastante preocupados de que eventualmente hubiese algún tipo de situación irregular respecto al funcionamiento de la bancada. Si bien es cierto, son situaciones independientes, pero no dejan de ser complejas. Nosotros esperamos que pueda existir una claridad respecto a la información. Si tiene que existir una investigación, se realice, y si eventualmente hay irregularidades tanto penales, civiles o administrativas. Otra de las parlamentarias del Partido de la Gente que está involucrada en esta denuncia es la que ha gatillado junto a otros también esta acción de la PDI, es Karen Medina, la parlamentaria que se rumoreaba también fue una de las cartas que planteaba el partido en algún momento para presidir la corporación. Al respecto, hace instantes conversamos con ella en aquí y ahora respecto a cómo procedió, cuál es el motivo de esta denuncia y qué es lo que está ocurriendo en función de aplicar estas sanciones a los parlamentarios. Más que adulteración, yo creo que están usando documentos que no son válidos porque no han tenido el proceso administrativo de validez pertinente y han sido usados para expulsar a uno de mis colegas.
Por supuesto, hace alusión exactamente a lo que ocurrió con Francisco Pulgar. Señalemos que él fue expulsado de la bancada por no apoyar en bloque la postura de otros parlamentarios del PDG que estaban respaldando la alternativa en la Cámara de Miguel Ángel Calixto, levantada por la oposición y también por la democracia cristiana. Y esta decisión de Oyarzo, de Medina, de Pulgar y de Gaspar Rivas de no apoyar esta postura es la que podría establecer nuevas sanciones, y también se está investigando parte de policía de investigaciones, reiteremos, esta posible presunta alteración de instrumento privado Oscar. Ya, consignar entonces lo siguiente, que el reglamento interno de la bancada del Partido de la Gente debía ser depositado en la Secretaría de la Cámara, y eso no ocurrió. Por lo tanto, hay una versión que apunta que el propio secretario de la Cámara estaría diciendo que esto no tiene validez si es que no se presentó el reglamento interno de la bancada a la Secretaría de la Corporación. Y además, dice la diputada Medina, se sanciona a un parlamentario, se expulsa a Francisco Pulgar de la bancada cuando esa expulsión debía ser votada por unanimidad, según el propio reglamento, artículo 43. Pero no hubo unanimidad porque hubo 3 parlamentarios que votaron en contra. Y bajo esa consideración se vulnera el reglamento, dicen estos diputados. Pero después dicen, no, es que modificamos el reglamento. Y la diputada Medina dice, yo nunca aprobé ninguna modificación del reglamento. Por lo tanto, ahí habría esta adulteración y esta, de alguna manera, ilegalidad en los procedimientos establecidos por la propia bancada que estarían siendo vulnerados. Y hay un dato de la causa, Oscar. Conversábamos con Francisco Pulgar en la mañana y él se establecía que él fue el que diseñó estos reglamentos, por lo tanto lo conocía perfectamente y se dio cuenta de que no estarían cumpliéndose. ¿Y qué dice la jefa de bancada y el subjefe? Silencio, no podemos comunicarnos con ellos, no han contestado los teléfonos. De hecho, los tienen apagados. Ya, pero se les ha llamado. Muchas Tú lo veces. llamaste, intentaste buscar su versión y no te contestaron. Así es. Muy bien, gracias, Rafael. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Hablemos de economía. Las cifras del IPC que fueron sorpresivas, más bajo de lo esperado, proyectado por el mercado, genera cierto optimismo en los expertos, que dicen que podríamos entrar en una moderación del aumento de la inflación, que esto podría empezar a bajar, el costo de la vida podría bajar, y también las posibles fechas para el recorte de las tasas de interés. Miguel Núñez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Claro. Efectivamente, con este sorpresivo 0,5% que conocimos de la inflación durante octubre, comienzan a moderarse las expectativas de inflación hacia el futuro. Ya para el mes de noviembre se proyecta, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, se proyecta que la inflación podría crecer en un 0,4%. Todo ello, sin embargo, está advertido de alguna manera por el académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, quien ha señalado de que sí, hay un escenario optimista, pero de alguna manera hay que tener presente los factores internacionales, como ha sido, por ejemplo, lo que va a pasar con el precio del petróleo a propósito de decisiones de la OPEP, principalmente la variación del dólar y también una inflación que sigue siendo alta a nivel internacional. Hay que tomar en cuenta lo que viene desde el punto de vista del estancamiento o la recesión a nivel internacional. Eso puede afectar, digamos, los precios también, puede ser más rápido o menos, digamos. Y ahí están las respuestas que la Organización de Países Petroleros ha estado dando, digamos, en la producción de barriles de petróleo diario, digamos. Y entonces eso va a hacer subir de nuevo los precios de la energía y del petróleo en general. Puede generar una reactualización de los valores de la inflación. Además, la inflación a nivel internacional todavía está alta, Así es, expectativas moderadas, pero de alguna manera optimistas en un complejo escenario económico. Hay que señalar que, por ejemplo, el académico de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme, director del Magíster en Economía, ha señalado que la inflación continúa, también observa esto, continúa siendo bastante alta a nivel internacional, pero que pese a ello, a nivel local, se abre el escenario para una posible baja de tasas de interés. Con todo ello, advierte, sin embargo, hay que tener cautela, pero si todo continúa de alguna manera así, con expectativas moderadas, podríamos verla descender a partir del próximo año. Escuchemos.
La economía, hay que pensar aquí si se puede hacer un símil con una persona enferma. Cuando una persona está enferma con fiebre y le empieza a bajar la fiebre, no significa que se mejoró, ya significa que vamos en un camino hacia la recuperación. Ahora, sí es cierto que esto abre espacios para rebajar las tasas de interés. Hay que tener en consideración que el Banco Central sabe que la tasa de interés tiene un rezago, donde usualmente hay un mínimo de 6 meses. Probablemente marzo en adelante se van a empezar a ver recortes de tasas, pero van a ser moderados. Así es, se esperan recortes de tasa moderados, lo que señalaba el académico, pero por otro lado, por ejemplo, desde el mundo más financiero, aquellos que están manejando los activos, Mauricio Carrasco, economista jefe de Pacífico Research, observa que recientemente se comentaba que, dada esta sorpresiva cifra de la inflación, podría quizás de alguna manera adelantar este proceso el Banco Central. Sin embargo, apuesta que no están las condiciones y el Banco Central se resguardará hasta tener completa información y seguridad de que puede comenzar con el recorte de tasas. Se había hablado de que era posible que se diera una tan luego como en diciembre o enero. Es cierto que la probabilidad de ese escenario ha aumentado, pero no creo todavía que haya aumentado de forma tal que sea un escenario que uno puede decir, sí, tiene una probabilidad considerable de ocurrir. ¿Por qué? Por esto mismo que estoy diciendo. El Banco Central, dado lo difícil que ha sido controlar la inflación, va a querer estar muy seguro, digamos, de que la inflación está cediendo para empezar el ciclo de baja. Bien, entonces Mauricio Carrasco señalaba de que esta inflación podría, o sea, el comienzo del recorte de tasas, de los tipos de tasas podría comenzar a partir de abril, mayo. El académico de la Universidad de Talca apostaba porque fuera a partir de marzo. Sin embargo, ya se prevaliza que a partir del próximo año, entre el final del primer trimestre y el comienzo del segundo trimestre, podríamos comenzar a ver, si es que todo se mantiene así, el recorte de los tipos de tasas de interés en nuestro país. Sin embargo, precisar, hay que estar atento a lo que suceda a nivel internacional, puesto que la inflación sigue siendo alta. Ya lo decía la presidenta del Banco Central, hay una situación internacional a la que Chile sigue expuesto y que puede ser arrastrado, y hay que estarla monitoreando, puesto que hoy día vamos a conocer los datos inflacionarios de Estados Unidos. Oscar. Miguel, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. Vamos a la presentación de los deportes que nos trae elagora.net junto con Matías Alcántara. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Oscar, buenas tardes. Hoy despertamos con una lamentable noticia: la partida de Juan Carlos Orellana, 67 años. Tenía el zurdo de Barrancas, sabíamos que estaba muy enfermo, de ELA particularmente, una enfermedad degenerativa. Estaba postrado. El mundo del fútbol se unió en una campaña solidaria hace 2 fines de semana. Recolectaron dinero para costear esta dolorosa enfermedad. Nos deja el zurdo de Barranca, ex jugador de Colo Colo, se inició en Green Cross. Jugó 6-7 temporadas en Colo Colo del 74 al año 80, fue campeón con el Cacique, seleccionado nacional. Muchos goles se recuerdan del zurdo, de tiro libre, goles olímpicos. Recomendamos una columna emotiva del periodista Sergio Gilbert para el zurdo de Barranca, pero a él le gustaba mucho el fútbol y esto tiene que continuar como le hubiese gustado, y así fue. Colo Colo ayer jugó un partido internacional, un apretón fuerte frente a River Plate, el equipo que le había ganado ya los 2 partidos oficiales que disputaron este año en la Copa Libertadores, con goleada en Buenos Aires y acá también contundentemente en Santiago. Colo Colo ilusionó porque en un momento pudo complicar a River Plate en 3 minutos, en menos de 4 minutos más bien, en menos de 4 minutos logró revertir un 0-2 en contra y se puso en ventaja, y así se fueron al descanso. Para el conjunto millonario convirtieron Borja el colombiano 2 veces, y también el pibe Solari, ex jugador de Colo Colo, mientras que para el conjunto popular anotaron un descuento de Pablo Díaz tras desborde de Suazo. Luego el empate lo convirtió Amor. Si existía VAR en este partido, ese gol por supuesto que estaba fuera de juego, hubiese sido anulado, pero como no había VAR, se dejó continuar. Y el 13-2 momentáneo en ese momento lo convirtió
Esteban Pávez. Una derrota, pero por lo menos Colo-Colo demostró que jugando con intensidad puede complicar. Cuando Colo-Colo presionó a River Plate, lo complicó harto y ahí fue donde consiguió los tantos. Pero esa intensidad lamentablemente no la supo sostener en el segundo tiempo. Colo-Colo necesita reforzarse. Ya llegó un arquero suplente, un arquero que le puede cubrir las espaldas a Cortés, el número 1, cuando este no esté. Cuestión que no ocurrió con el arquero suplente que tenía esta temporada, Carabalí, que cuando le tocó actuar en el partido más importante del año, no respondió frente a River Plate. Escuchamos a Gustavo Quinteros. A este plantel que comenzó esta temporada ya quedamos con el gerente deportivo y le comuniqué a los dirigentes que hay que agregarle un jugador por línea. Ya está prácticamente cerrado el tema del arquero, así que tenemos que buscar ahora un jugador por línea para fortalecerlo y después tal vez, bueno, si se va alguno de los jugadores, reemplazarlo por uno del mismo nivel o un nivel superior, ¿no? Y ver las situaciones de renovación. Por ejemplo, no van a poder renovar al parecer a Gabriel Suazo por un asunto contractual. A fin de temporada queda libre el jugador, así que él tiene la posibilidad de elegir su destino. Lo mismo pasa con el jugador Cruz, el jugador que por contrato tenía que estar citado por lo menos al 30% de las convocatorias para los partidos. De esa forma se renovaba automáticamente, pero Joel Cruz solamente fue citado un 27% de posibilidades, así que Colo-Colo, por un mal cálculo que hizo en algún momento, puede perder a uno de sus futbolistas de mayor proyección. Vamos a escuchar a Humberto Suazo, que responde si fue este el último partido por Colo-Colo. Obviamente uno no sabe lo que le depara el futuro, entonces si bien me quedé conversando ahí con mis amigos de estar en River, entonces por eso también me quedé un poquito al último, pero obviamente me despido de la gente de este partido porque nos vinieron a apoyar nuevamente pese al alto valor de la entrada, que la verdad que yo no lo entiendo, lamentablemente eso, pero la gente igual vino acá, juntó sus luquitas para venir y eso a mí me enorgullece igual, entonces muy agradecido por la gente, muy encantado de darle una victoria, pero creo que entregamos todo pese a jugar hace 3 días, así que muy feliz por la entrega del equipo. Perdón, Gabriel Suazo era en definitiva el capitán de Colo-Colo, que además se ponía en el lugar del hincha. 16.000 pesos costaba la entrada más barata para este partido, la galería, 16.000 pesos. Hay que sumar el viaje, mucha gente que llegó a la quinta región, bastante muy caro, y compartimos el malestar de el jugador Gabriel Suazo. En este triangular que Colo-Colo tendrá que jugar frente al Betis, el equipo de Manuel Pellegrini, pero antes va a jugar también el conjunto de River Plate con el Betis. La próxima semana se va a jugar este partido entre Colo-Colo y Betis, porque hoy el conjunto de Manuel Pellegrini tiene un desafío en la Liga Española. A las 4 de la tarde va a enfrentar al Valencia, el conjunto que también tiene a Claudio Bravo, que no fue considerado porque tiene un problema muscular. Vamos a saber en algunas jornadas si estará presente en los partidos amistosos de Chile. Se le preguntó a Manuel Pellegrini respecto a los jugadores que tienen su plantel, que presumiblemente van a jugar el Mundial. Esto a propósito de las lesiones y a propósito de la decisión de Jorge Sampaoli, que dejó libres, no los consideró a Gabriel Mercado y al Papu Gómez en el partido que ayer el Sevilla perdió ante la Real Sociedad. Le preguntaron a don Manuel si va a cuidar a estos jugadores que van a ir al Mundial. Lo escuchamos. No me veo ninguna obligación de cuidarlo porque ninguno ha pedido ser cuidado, así que ellos por supuesto que tendrán también la cabeza en que tienen un mundial luego, pero creo que hasta el momento han tenido un compromiso con el club sin ningún tipo de problema, ni me han hecho a mí sentir de que no quieran jugar algún partido. En el caso de Guido, que hasta el final tuvo en duda y el partido anterior y lo jugó, así que no, la verdad es que en ese aspecto no siento que estén pensando en otra cosa. El suplente de Bravo, William Silva también de Portugal, Pesela y Guido Rodríguez de Argentina, Zavali de Senegal, además de Andrés Guardado y el local, el Panda Borja Iglesias de la selección. Muy bien, Matías Alcántara, muchas gracias por esta presentación que nos trae el Ágora.net. Muy buenas tardes. Abrazo. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo, aquí y ahora.
Volvemos a la política para comentar el nombramiento de Beatriz Sánchez, periodista, colega, que hacía noticiero igual que nosotros. Hoy día, embajadora de Chile en México. Hay una crítica respecto de que el presidente Boric hace algún tiempo dijo que las embajadas no iban a hacer premios de consuelo ni pitutos. Dicen que ha roto su propia declaración a algunos sectores políticos. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco al presidente Gabriel Boric la confianza depositada en mí. Me comprometo a dejar en lo más alto el espíritu chileno en tierras mexicanas. Con estas palabras, la convencional periodista y también ex candidata presidencial Beatriz Sánchez agradeció al presidente Boric su designación como embajadora de Chile en México. Sin embargo, este nombramiento no ha estado exento de crítica por parte de la oposición. Es así que el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, señaló que hay diplomáticos profesionales que estudian 30 años y tienen que hacer una carrera larga. En cambio, ella, Beatriz Sánchez, salta a la fila y le dan un premio de consuelo. Hay diplomáticos profesionales que estudian 30 años, que hacen una carrera larga para llegar a embajador. Beatriz se salta a la fila, le dan un premio de consuelo y entra a uno de los países más importantes de América a representarnos a todos, a representar a Chile. En Aquí y Ahora conversamos con el diputado socialista, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás de Rementería, quien señaló que no hay ningún amiguismo ni simpatía personal de Gabriel Boric sobre Beatriz Sánchez, sino que sencillamente comparten un mismo ideario político. Que Beatriz Sánchez no tiene ninguna relación de familiaridad ni amistad con el presidente Boric, ni una relación de más allá de compartir un mismo proyecto político, que eso no tiene nada que ver con un pituto, tiene que ver con cuando uno arma un gobierno y elige embajadores de carácter político para destacar y acercar relaciones como la necesaria con un país como México, que es probablemente junto con Brasil el país más importante de Latinoamérica. Desde Renovación Nacional, el senador Manuel José Sandón también señala que el presidente Boric está mintiendo al país porque en la campaña señaló que no habría espacio para pitutos ni tampoco amiguismos en los cargos públicos. Es difícil que un presidente de la República tenga credibilidad cuando basó su campaña electoral en eliminar los pitutos y el amiguismo. Y hoy día, cada día llena más el gobierno de amigos y lleno de premios de consuelo. La verdad es que aquí se le mintió a la gente. El nombramiento de Beatriz Sánchez también se suma a una serie de críticas de las asignaciones internacionales y diplomáticas del gobierno. Recordemos lo que ocurrió con la polémica inicial de Bárbara Figueroa en Argentina, también la aún no ratificación de Sebastián de Polo en Brasil y además también las intervenciones y también las actitudes del embajador de España, de Chile en España, Javier Velasco, a quien se les indica como amigo personal de Gabriel Boric, y es el motivo por el cual se designó ese cargo. En Aquí y Ahora tratamos de contactarnos con Beatriz Sánchez, conversamos de hecho con ella, y se excusó señalando que nos limitáramos solamente a su declaración en redes sociales. En Aquí y Ahora dijimos hace un tiempo, cuando sonaban nombres, que iba a nombrar embajador de Chile en Estados Unidos a Gabriel Valdés. Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel Valdés. Fuimos los primeros en señalarlo. No nos equivocamos. Lo desmintió, de hecho, ¿lo recuerdas? Lo desmintió, pero después lo nombraron. Así es. Gracias, Rafael. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. La crisis del sector inmobiliario está generando situaciones complejas, la quiebra de algunas empresas que abandonan proyectos importantes. Hoy ha habido declaraciones de la Cámara Chilena de la Construcción donde hacen propuestas para abordar la situación financiera del sector. Miguel Núñez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son 73 recomendaciones que hace la Cámara Chilena de la Construcción y ahí suma 13 medidas urgentes en el plano administrativo principalmente y también en el ámbito financiero. Es lo que han señalado desde la Cámara Chilena de la Construcción para abordar este complejo escenario que atraviesan algunas de las constructoras, donde, recordemos, se ha solicitado la quiebra incluso de esta constructora Claro Vicuña Valenzuela. Justamente sobre estas recomendaciones y recogiendo los dichos de la presidenta del Banco Central, que dijo que hay que monitorear lo que está sucediendo en el sector de la construcción inmobiliario, se refirió durante esta jornada a la presentación de estas propuestas el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Razuriz. Porque todas estas medidas que hemos comentado están dentro de la modernización del Estado, porque no solamente le afecta a la industria de la construcción, sino que nos afecta a todos los ciudadanos. El segundo punto, nos parece que lo que está diciendo la
presidenta del Banco Central, no es un mal sistémico y que sí debe haber una preocupación porque de lo contrario esto puede acarrear a otras áreas de la actividad económica. Es importante el aporte de la banca. Así es, esas son las propuestas que están realizando de la Cámara Chilena de la Construcción. Y hay un estudio incluso que señalaba que durante este tiempo, durante el último primer semestre de este año, una investigación que detectó una quiebra de casi 250 empresas constructoras en los últimos semestres. Al final, señalar que recientemente la justicia decretó la quiebra finalmente de esta empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela, ya ha determinado que la liquidadora haga posesión de los bienes para poder hacer su trabajo. Miguel Núñez Malío, Aquí y Ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y Ahora. Está en desarrollo la COP27 en Egipto. Han llegado los principales líderes mundiales a esta cita para hablar de la crisis medioambiental. También han llegado empresas preocupadas de la crisis climática. Han llegado en jet privados que gastan benzina, que contaminan como ellos solos. Las contradicciones de estas instancias multilaterales. Mariana Caroca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Chile participa en la 27ª conferencia de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 27, desarrollándose en Egipto entre el 6 y el 18 de noviembre, una de las actividades más importantes a nivel ambiental. Para nuestro país será un espacio donde se compartirá la experiencia ante el combate del cambio climático. Precisamente fue la ministra de Medio Ambiente quien se refirió también a Maysa Rojas a hacerle frente también al cambio climático que trae beneficios económicos, ambientales y sociales para Chile. Se materializa en impactos muy concretos en varias actividades económicas, agricultura, turismo, construcción también. Cuando tenemos olas de calor, las personas no pueden trabajar al aire libre y esas observaciones que tenemos de nuestro presente y nuestro pasado cercano lo proyectamos hacia el futuro. La agenda transversal de los temas que se llevarán a cabo por parte de nuestro país será la descarbonización, finanzas, energía, ciencia, juventud o acción por el empoderamiento climático. Mariana Caroca, Aquí y Ahora. Y con los detalles de la COP27 que usted puede encontrar en mayor profundidad en aquiyahora.cl, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros a través de Inicia Radio, Radio Corporación y 51 estaciones en todo Chile, de Arica hasta Punta Arenas. Gracias por estar también en la televisión abierta en Santiago en el 15.2, el 15.3 y en Punta Arenas en el 38.2. En el 670 de BTR, todos nuestros contenidos disponibles en nuestras múltiples plataformas y en cualquier momento en la noticia de último minuto. Nos encontramos esta tarde. Hasta pronto. Las noticias que de verdad importan. Aquí y Ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital.